¿Qué tal, amigos? Es un placer darles la bienvenida a la segunda entrega de esta serie de programas especiales con los candidatos presidenciales. Cada uno de los candidatos viene a presentar su propuesta para la política educativa que plantea para el próximo gobierno y la forma en que invertirá los recursos acordados por la ley para la educación. Así, los candidatos cumplen las responsabilidades que asumieron al firmar el compromiso político y social por la educación que se rubricó en el mes de septiembre pasado. Este compromiso histórico fue concertado por la Coalición por una Educación Digna, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Educa, la Fundación Inicia, el Centro Juan 23 y 300 y pico de organizaciones más. Vamos a ver un resumen del compromiso concertado antes de recibir al candidato que nos hará su exposición en el día de hoy. El 7 de septiembre del año pasado se firmó en Santo Domingo el Compromiso Político y Social por la Educación, un documento rubricado por todos los candidatos a la presidencia y más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Empresarios, sindicatos, iglesias, organizaciones comunitarias y movimientos ciudadanos se unieron para pedir al futuro presidente que se comprometa con una serie de acciones encaminadas a conseguir una mejor educación en República Dominicana. El punto más importante que firmaron los candidatos fue el de garantizar que el 4% del PIB que manda la ley para educación esté incluido en el primer presupuesto nacional que le toque elaborar al próximo presidente, es decir, el de 2013. Pero también los candidatos y las organizaciones de la sociedad civil asumieron otros compromisos. Hoy damos cumplimiento al punto de dar a conocer a la ciudadanía las propuestas de educación del aspirante a primer mandatario del país, Eduardo Estrella. En este compromiso, los candidatos presidenciales no solo se responsabilizaron para aplicar la ley de educación, el 4% del Producto Interno Bruto, en el primer año de gobierno, que sería el 2013, sino que también se comprometieron a entregar una propuesta escrita de su política educativa y de la forma en que piensan invertir esos recursos. Los candidatos los han ido entregando y precisamente en esta serie de programas vienen a explicarlos. Cada candidato tendrá una exposición de 15 minutos y luego responderá las preguntas de nuestro panel de expertos en la materia. Hoy nos acompañan para formular esas preguntas Radamés Mejía, educador, María Teresa Cabrera, educadora, expresidenta de la ADP, Nelson Suárez, economista, y Sheila Valera Acosta, educadora. Así que damos la bienvenida al candidato de Dominicanos por el Cambio, el ingeniero Eduardo Estrella, quien estará asistido por sus asesores Fanly Garrido y Renato Núñez, ambos educadores también. Cuando regresemos, el candidato de Dominicanos por el Cambio va a exponer su propuesta para la educación. Bien, amigos, ahora vamos a recibir al candidato presidencial de Dominicanos por el Cambio, el ingeniero Eduardo Estrella, quien hará su exposición de no más de 15 minutos acerca de su propuesta y luego responderá a 2 rondas de preguntas de nuestros expertos
en educación. Invitamos al ingeniero Estrella que pase por el podio. Muy buenos días al pueblo dominicano, a los amigos del panel que nos va a acompañar el día de hoy, a los dirigentes que nos acompañan, educadores de nuestro partido. Nuestro compromiso para optimizar el sector educativo dominicano lo dividimos en gestión del sistema educativo, calidad de la educación, acceso a la tecnología, cobertura de la educación, calidad del magisterio, infraestructura, educación superior y fuentes de financiamiento. En la gestión del sistema educativo, nosotros entendemos que todos los niños, niñas y jóvenes son capaces de alcanzar aprendizaje de calidad si cuentan con las oportunidades para ello. Por lo tanto, debemos contar con un sistema educacional que no omita excusas para lograr estos resultados. A fin de mejorar la gestión del sistema educativo dominicano, realizaremos un proceso de mejora organizacional interna en el que se asegure la eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos humanos, económicos, de infraestructura y tecnológicos. Este proceso se caracterizará por los siguientes aspectos: descentralizar la gestión administrativa para que las regionales, los distritos y las escuelas manejen su propio presupuesto. La programación financiera del Ministerio de Educación estará orientada a que los recursos sean destinados a la escuela por unidad primaria. Con la finalidad de optimizar los niveles de eficiencia del Ministerio de Educación, realizaremos un levantamiento en cuanto a los requerimientos de la gestión humana, a fin de programar su educación a los tiempos, iniciando un proceso de evaluación y actualización de conocimientos, destrezas, competencias del magisterio dominicano. Programaremos la construcción de nuevas escuelas y reparación de las existentes. Construiremos 36.000 nuevas aulas para implementar la tanda única en la educación dominicana, la cual llevaremos a cabo en 6 años de manera progresiva. Con la tanda única, además del desayuno escolar, incorporaremos el almuerzo escolar. Transparentaremos la ejecución del gasto de la institución, estableciendo énfasis en los procesos de compra, publicando en la prensa y medios electrónicos inicialmente en la base de los concursos, luego las licitaciones, los beneficiarios, los montos adjudicados y posteriormente los pagos realizados. Integraremos un comité de licitación compuesto por personas con pulcritud y capacidad reconocida por la sociedad dominicana. Fortaleceremos el Consejo Nacional de Educación de la siguiente manera. Planteamos la modificación en la integración del Consejo Nacional de Educación en lo referente a que el Ministerio de Educación solo deba estar representado por su incumbente, para que haya menos influencia de tantos miembros del Ministerio en las decisiones del Consejo Nacional de Educación. Especializaremos fondos del presupuesto del Ministerio, los cuales serán destinados al Consejo Nacional de Educación para su funcionamiento. El auditor interno del Ministerio de Educación deberá ser designado por el Consejo Nacional de Educación. Partiendo del principio de que el que ejecuta no debe supervisar, implementaremos que la inspección del suministro eficiente y de calidad del desayuno y el almuerzo escolar sea realizado por un organismo que dependa del Consejo Nacional de Educación. Incorporaremos a las comunidades para que participen a nivel de los distritos educativos y de las escuelas en la supervisión del buen uso de los recursos y del adecuado funcionamiento administrativo y docente del plantel. Calidad de la educación. Para una mejor medición del aspecto curricular y de capacitación, proponemos sustituir el plan decenal por un plan nacional de desarrollo en el sector educativo a 12 años, con metas específicas de mediano plazo para ser evaluada cada 3 años. Aplicaremos el 4% en el presupuesto del 2013. A partir de ahí nos comprometemos a aumentar 0.25% cada año, por lo cual al llegar al año 2019 alcanzaría el país un 5.5% del PIB y en el año 2025 tendríamos un 7%.
Implementaremos la continua formación, actualización y evaluación de los maestros, ya que entendemos que es la parte esencial y primaria, pero mejorar la calidad de la educación dominicana. Promoveremos una reforma curricular que garantice un salto cualitativo en ejes fundamentales como las ciencias exactas y tecnología. Reestructuraremos los órganos de educación técnica, reorientando a todos los alumnos con dicha vocación en las edades de 10 a 16 años. Propiciaremos que se imparta la enseñanza del inglés desde el nivel básico. Fomentaremos la enseñanza del arte y la música en las escuelas, así como incentivar la práctica del deporte escolar. Motivaremos la inclusión en el currículum de asignaturas que fomenten en el alumno el amor y la integración con el medio ambiente y en el campo. En la zona rural planteamos que todas las escuelas sean dotadas de huertos para que el alumno pueda aprender el cultivo de diferentes frutas y hortalizas. Acceso a la tecnología. Debemos actualizar a todo el sector educativo en el dominio de las herramientas informáticas, ya que los nuevos tiempos nos obligan. Por consiguiente, debemos preparar a todos los actores del sector de educación en el uso de la tecnología desde los niveles básicos de enseñanza. Por tanto, la política educativa debe tender a reestructurar los planes de estudio que conlleven a una modernización y empleo tanto de profesores como de estudiantes. Nuestra intención en ese sentido apunta a dotar a toda la población estudiantil, alumnos y maestros, de una computadora portátil. Esto se haría de forma gradual en los primeros 6 años, para trabajar también en la capacitación de los maestros y en la formación de los estudiantes en el uso de la computadora. Todo plantel escolar debe poseer una biblioteca informatizada con acceso a Internet, que guía al profesor y a los alumnos en la investigación. Nos proponemos que al terminar nuestro mandato constitucional, que cada recinto escolar de la República Dominicana cuente con conexión Wi-Fi gratuita. Cobertura de la educación. Con la finalidad de mejorar la cobertura de la educación en los diferentes niveles educativos, se garantizará el incremento de la oferta de educación básica general completa y de la educación media en toda la República Dominicana, aplicando la tanda única, el desarrollo de ofertas educativas especiales para adolescentes, jóvenes y adultos sin escolaridad, la inclusión de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales al sistema regular. Crearemos centros residentes educativos para los estudiantes que tienen condiciones especiales. Estos serán administrados por miembros de algunas de las iglesias. Propiciaremos los incentivos a los estudiantes universitarios de carrera de educación con un programa para los alumnos meritorios para que puedan en su último año hacer una pasantía como maestros asistenciales. Esto servirá para cubrir vacantes por diferentes licencias laborales, lo que a su vez permitirá que nuestros jóvenes obtengan experiencia de trabajo que les facilite el acceso a su primer empleo. Fomentaremos la creación de politécnicos, uno por cada 50.000 habitantes, lo que requeriría alrededor de 200 politécnicos en el país, para que los estudiantes al terminar el bachillerato puedan contar con los conocimientos necesarios que les permitan obtener un empleo de medio tiempo. Dispondremos de los distritos escolares de maestros adicionales que puedan suplantar a los asignados en las escuelas que por distintas causas puedan ausentarse. Asimismo, estos puedan contribuir en el reforzamiento de aquellos alumnos que presentan deficiencias en algunas materias. Estableceremos que todo estudiante de plantel público solo pague la mitad del costo del transporte. En el área rural otorgaremos bicicletas para que los estudiantes puedan trasladarse a centros de estudio. Calidad del magisterio. Elevaremos las condiciones de vida del maestro, mejorando su nivel salarial, donde el profesor pase a ganar como mínimo en la tanda única, lo que en la actualidad devenga en 2 tandas. A partir de ahí, implementaremos beneficios marginales de acuerdo al nivel profesional, la antigüedad en el servicio y el desempeño. Implementaremos proyectos habitacionales para que los profesores que no tengan su vivienda y a los que la tengan, se les dará facilidades para ampliarla. De igual manera,
Implementaremos planes pilotos a nivel de la zona rural, construyendo viviendas en los entornos de las escuelas para facilitar a los profesores durante el tiempo que desempeñen sus funciones en un centro escolar determinado. Realizaremos programas de capacitación permanente dirigidos a los maestros, otorgándole becas para que puedan realizar posgrado, maestrías y doctorado. Reestructuraremos los esquemas de contratación, entrenamiento, supervisión y retiro del personal docente y académico. Daremos la seguridad al profesor y profesora que después de una carrera de entrega y servicio pueda tener su retiro asegurado a través de una pensión digna. Infraestructura. Dotaremos a los planteles escolares de un consultorio médico en donde profesionales de la medicina podrán ser asignados para llevar medicina preventiva al alumno. Hay 2.500 médicos graduados que no tienen plaza para hacer su pasantía. Todas las escuelas públicas tendrán paneles solares. Habilitaremos en los planteles escolares los comedores, en donde los estudiantes puedan recibir el desayuno y el almuerzo. Proveeremos de área para el deporte y el esparcimiento. Construiremos las guarderías escolares para los niños y niñas de educación inicial. Construiremos escuelas de educación especial. Estableceremos una unidad de mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares por distritos que implique realizar las reparaciones menores que requieran estos centros. Educación superior, mejorar la calidad de la educación superior para que respondan de las necesidades de la sociedad. Se trabajará de la siguiente manera. El primer paso, mejorar la educación superior, es la implementación de la tanda única en la educación básica y media para que el estudiante llegue con mejor nivel de preparación a las universidades. Las universidades deben priorizar las carreras técnicas y profesionales en los sectores que el país enfocará su desarrollo, con lo cual se suplirá la demanda de estos servicios y a la vez el profesional tendrá su empleo garantizado. Para elevar el nivel de educación superior, otorgaremos becas para maestrías, posgrados y doctorados y apoyar lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para habilitar el cumplimiento del 4% para la educación y el aumento progresivo proveniente de las siguientes áreas: la reducción del presupuesto asignado a algunas instituciones del Estado, como son el Congreso Nacional y el Servicio Exterior Dominicano, los recursos provenientes del ahorro que conllevará la realización de concursos reales de la obra pública y licitaciones para la adquisición de bienes, el ahorro que se obtendrían con la reducción del tamaño del Estado, por ejemplo, en la reducción del número de viceministros y de algunas instituciones, la reducción del gasto que se lograría a través de un efectivo combate y castigo a la corrupción, la renegociación de la deuda pública interna y externa. Aparte de los fondos indicados en el punto anterior, es importante la participación de fundaciones y del sector privado a través de un sistema de responsabilidad social corporativa. Entendemos que el momento que el sector privado observe que se está haciendo un uso eficiente de los fondos destinados a educación, este se motivará a incrementar su participación. El mejor medio de supervisión que puede tener la gestión de educación, aparte de lo que corresponde al Consejo Nacional de Educación, es la que puede ejecutar a la coalición por una educación digna y la que realice cada comunidad a través de las juntas escolares en cada recinto educativo. En cuanto al desempeño, se contratarán empresas, si es necesario hasta internacionales, que de forma periódica puedan evaluar el profesorado dominicano. Publicaremos todos los ingresos y egresos relacionados con el sector educativo. Conclusión: es importante aunar esfuerzos para concretizar un gran acuerdo nacional con la finalidad de dar respuesta a los principales desafíos y problemas educativos, el cual generará el diseño de la nueva política educativa que se establecerá como política de Estado y no de gobierno. Para ello convocaremos un pacto colectivo entre todos los actores políticos, los representantes de la sociedad civil, los representantes del empresariado dominicano y representantes del magisterio y sector estudiantil. Estamos convencidos que con generosidad, visión de país, liderazgo y buena voluntad seremos capaces de encontrarnos este gran acuerdo o pacto nacional educativo. Afirmamos que la educación no es solo un medio para alcanzar mayores niveles de conocimiento, habilidades y productividad, por lo que estamos convencidos que es nuestro deber propiciar una educación de calidad
ya que es fundamental para el desarrollo y relación plena de las personas. Les invito a asumir con valentía el compromiso que caracteriza a los hombres y mujeres que creen en que sí es posible el avance y desarrollo de nuestra nación. Salvemos a nuestra juventud y contribuyamos todo a la preparación de una generación motivada a brindarle su conocimiento a nuestro país. Tenemos la voluntad política, la firmeza y decisión de hacer los cambios que proponemos en este esfuerzo colectivo, con propuestas contempladas en este documento para el bienestar, la paz y la prosperidad de todos y todas los que vivimos en nuestra amada República Dominicana. La educación es un asunto de todos. Aspiro a un país donde cada familia sea una escuela. Muchas gracias. Después de escuchar la propuesta educativa del candidato de Dominicanos por el Cambio, el ingeniero Eduardo Estrella, en el próximo segmento él va a responder las preguntas de los integrantes de nuestro panel de expertos. Él va a tener 3 minutos para cada respuesta y podrá ser asistido por sus asesores, que son los educadores Fanly Garrido y Renato Núñez. En un momento regresamos ya precisamente con las preguntas acerca de la propuesta del ingeniero Eduardo Estrella. Amigos, están siendo testigos ustedes, testigos presenciales, de la presentación de las propuestas de los candidatos presidenciales, de sus políticas educativas y de sus respuestas a las preguntas que vienen ahora de nuestro panel de expertos acerca precisamente de esos planes, en este caso, en el día de hoy, del ingeniero Eduardo Estrella, candidato presidencial de Dominicanos por el Cambio. Entonces vamos a la primera de las 2 rondas de preguntas y el primer turno le corresponde a Radamés Mejía. De todo, felicitarle por esta oportunidad de discutir los temas educativos ante el pueblo dominicano. A nosotros nos interesa saber acerca de su propuesta sobre un nuevo plan nacional para el sector educativo. Usted sabe que uno de los problemas principales que tiene el sector educativo es la falta de continuidad en las políticas. Y actualmente está vigente el Plan Nacional de Educación 2008-2018. ¿Qué justifica el elaborar un nuevo plan nacional para el sector educativo, existiendo este plan de desarrollo, plan de educación que actualmente está vigente? ¿Y en qué difiere su propuesta de la que actualmente está vigente en cuanto al plan nacional? Básicamente, gracias Radamés, en 2 aspectos que nosotros hablamos, que como la carrera educativa desde la tanda de primaria, o sea, el nivel inferior, son 12 años, que no debe ser de 10 años, sino de 12 años, para evaluar lo que es la aplicación de la tanda única en la educación dominicana. Por eso hablábamos nosotros de ir haciendo una revisión cada 3 años de ese plan. Lo segundo es que también en el plan nosotros coincidimos con muchos aspectos del plan actual, lo que pasa es que no se está cumpliendo. Y también en donde entendemos que muchas cosas no fue tan consensuado como estas propuestas
que ustedes han tenido la iniciativa de airarla ante la opinión pública, de llevarla a todos los estamentos y que pueda la gente, no solo la sociedad civil, sino los componentes de las escuelas, poder aportar ideas en este plan para su aplicación. Es decir, nosotros lo que hablamos es de enriquecer, pero que haya de una continuidad de Estado, porque por eso hablamos del plan de nación a 20 o a 30 años. O sea, la educación está por encima de las prioridades de cada uno de nosotros como políticos, o de cada partido o de cada gobierno que llegue en 4 años. Si no hay continuidad, no puede haber plan. Eso es básicamente nuestro planteamiento. Y si tú querías agregar, Rafael. Sí, le puedo agregar algo a la respuesta del ingeniero Estrella. El plan decenal de educación, ciertamente, en primer lugar, adolece de su ejecutoria. O sea, real y efectivamente, el plan decenal de educación actual, 2008-2018, habla de que para este año se debió de estar aplicando el 4.09% del PIB a educación. Incluso le dio un permiso al gobierno de que violara la ley y que cumpliera la ley a partir del año pasado, como que un borrón y cuenta nueva del 97 hasta el 2010, y que a partir del 2011 se cumpliera con el mínimo requerido por ley. Pero en adición a eso, dicho plan decenal de educación, en primer lugar no obedece al sistema educativo dominicano, porque ciertamente el sistema educativo dominicano es un sistema que en los niveles de primaria, media y básica es de 12 años. ¿Por qué hablamos de 10 años? 10 años no tiene nada que ver con el sistema educativo en general. Fue una práctica que se inició en el año 92, pero tenemos la oportunidad de rectificar. ¿Por qué no rectificar? En segundo lugar, el plan decenal de educación, tal y como fue concebido, no tuvo la participación, como tuvo en sus inicios en el año 92, de la colectividad dominicana para que ese plan real y efectivamente obedeciera y cumpliera con los requisitos que tenemos nosotros como nación al día de hoy. Tenemos que buscar la manera de que la reforma curricular sea realmente una reforma curricular envolvente y que participe todo el mundo dentro de ella, y que eso se refleje en el plan decenal de educación, o en el plan de educación que estamos proponiendo. La próxima pregunta la va a formular el economista Nelson Suárez. Bueno, bien, yo como economista me voy a inclinar por el tema del financiamiento. Dentro del marco de lo que la propuesta del ingeniero Estrella llama el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Educativo, se habla de que se va a aplicar el 4% a partir del 2013 y luego se plantea un aumento progresivo de 0.25 por año que nos llevaría a un 5.5 en el 2019 y luego a un 7% en el 2025. En vista de que la ley 6697, cuando se refiere al 4%, trata específicamente el tema de la educación preuniversitaria, ¿puede usted aclarar si su propuesta de este porcentaje incluye además la educación universitaria? No, es la educación hasta el cuarto nivel de bachillerato. Hasta la media. Básica y media. Sí. El 4% es hasta la media. Sí. Bien. Y también planteamos la forma de dónde la diferencia. O sea, para el 4%, estimamos que debía haber un presupuesto de alrededor de 85.000 millones de pesos. Es decir, están faltando 32.000, 33.000 millones que nosotros hemos dicho. Les reduciríamos al presupuesto de la Presidencia de la República un 5%, que serían 2.000 y pico millones de pesos. A las compras del Estado, que son por alrededor de 21.000 millones de pesos, haciendo concursos eficientes, estamos estimando conservadoramente un 10%, que son 2.200 millones de pesos. Si la nómina del Estado la bajamos un 5% en base a los sueldos altos y a los funcionarios que no se necesitan como viceministro, ahorramos ahí al año 5.000 millones de pesos. Nosotros planteamos la renegociación de la deuda, que como ustedes saben, en este momento, en la amortización de la deuda pública hay que pagar 55.000 millones de pesos al año y 55.000 millones de pesos adicionales de intereses. Ahí nosotros podríamos lograr
14.500 millones de pesos renegociando la deuda. Las contrataciones del Estado, que van a ser más de 60.000 millones de pesos, si hacemos una aplicación también de manera conservadora, reduciendo un 10%, que puede ser más, ahí ahorraríamos 6.000 millones de pesos. La publicidad del Estado, ahorrar 1.000 millones de pesos. Al Congreso Nacional, que se aumentó el presupuesto este año en más de casi 500 millones de pesos, reducirle 1.100 millones de pesos, que tiene un 40% por encima del presupuesto de la justicia. Y ahí no incluimos lo que puede ir siendo paulatinamente la reducción del sector eléctrico nacional. La próxima pregunta la va a formular la educadora María Teresa Cabrera. Gracias, Suchi. Ingeniero, en su propuesta, usted plantea un proceso de mejora en la organización interna del sistema educativo a los fines de lograr niveles de transparencia que hagan más eficiente y un uso más óptimo de los recursos que se asignan al Ministerio de Educación. Pero hay, yo creo que un amplio consenso respecto de que uno de los principales problemas que impide un buen desempeño del Ministerio de Educación es la práctica del clientelismo, la influencia del partido en el gobierno para la decisión del personal que se va a designar, tanto docente como administrativo. ¿Qué medidas específicas usted piensa poner en práctica para erradicar este mal? Mira, lo primero es tener la decisión y la voluntad política para hacerlo. Nosotros entendemos que la educación dominicana debe estar despolitizada. Y partiendo de ahí, nosotros nos comprometemos y planteamos que tanto las posiciones para maestros como para personal técnico de la Secretaría se haga por concurso. Y que si sean maestros en los distritos, participen las juntas que están compuestas en cada escuela, tanto de padres de la comunidad como de estudiantes, en que puedan también aportar ideas y evaluar para la selección de esos maestros. Yo coincido con usted en el sentido de que lo que más daño le ha hecho a la educación dominicana ha sido la politización. Y eso hay que erradicarlo de plano. Y nosotros nos comprometemos que es un ministerio que va a estar por encima de cualquier bandería política. La educadora Sheila Valera Acosta hará la próxima pregunta. Tenemos en el país regiones, sectores, poblaciones específicas que no tienen oportunidades educativas. Y usted ha propuesto, al firmar el compromiso social y político, usted se comprometió a que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación redunde en beneficio de sectores específicos y regiones. Sobre ese tema, ¿qué usted podría ampliar? ¿Cómo usted podría ampliarnos y decirle a la ciudadanía cómo usted ejecutaría ese presupuesto para que favorezca a esas regiones y sectores? Sí, nosotros planteamos, y ahí está en la propuesta, de que entrando al Ministerio hacer una evaluación exhaustiva, un levantamiento a nivel del país entero, para ver cuáles son las regiones y los lugares donde más se necesita dar prioridad, tanto a la inversión de construcción de nuevas aulas, como también a la asignación de maestros y profesores. Entonces, eso es una parte fundamental. O sea, la educación tenemos que universalizarla, o sea, que todo el país pueda tener acceso a ella, pero también tomar las medidas necesarias para evitar y reducir la deserción escolar, que sobre todo en esa zona se presenta más por falta de oportunidades. Hay zonas que hay que llevar el incentivo a la familia, en donde se le dé un incentivo cuando lleven los niños a las escuelas, pero que eso se fiscalice, que eso lo fiscalice la propia dirección del plantel y la propia comunidad y padres amigos de la escuela. Es decir, en la educación dominicana, yo entiendo que para que haya, así como tiene que haber la descentralización que nosotros planteamos, pero junto con la descentralización,
tiene que venir la fiscalización. Y eso lo pueden hacer desde las escuelas, donde el director, donde los padres tengan más autoridad para tomar decisiones. Bien, así concluimos la primera ronda de preguntas al candidato ingeniero Eduardo Estrella. Es oportuno informar que las propuestas de los candidatos serán conocidas en foros de discusión que organizarán en todo el país justamente las organizaciones que están participando en este compromiso político y social por la educación. Todas estas propuestas serán conocidas en universidades, en escuelas, en clubes, alrededor de todo el país. Cuando regresemos, la segunda y última ronda de preguntas de nuestro panel de expertos a el candidato Eduardo Estrella. Amigos, vamos de inmediato a la segunda y última ronda de preguntas de nuestro panel de expertos al ingeniero Eduardo Estrella, candidato presidencial de Dominicanos por el Cambio. Esta ronda la inicia el educador Radamés Mejía. Ingeniero Estrella, en su propuesta usted coloca la descentralización como un eje fundamental del proceso de mejora organizacional interno que usted pretende realizar en el ministerio. Es sabido que este proceso de descentralización debe tener tres componentes fundamentales, ¿sí? Una descentralización administrativa, una descentralización financiera, pero hay un tercer componente que debe existir, que es una descentralización en la gestión educativa propiamente dicha, como por ejemplo la gestión del currículum. En su propuesta está claro lo que consiste, en qué consiste la descentralización administrativa y la descentralización financiera. Nos gustaría que usted nos explicara mejor en qué consiste la descentralización de los aspectos educativos, como por ejemplo la descentralización de la gestión del currículum. Y cuando hablábamos, precisamente ahorita que decíamos que hay que darle más poder de decisión a los distritos y a las escuelas, para que en el proceso evaluativo del profesorado, también cada 2 años, cada 3 años, participen más, también a nivel de encuesta o como fuera, lo que es los padres de la escuela, el estudiantado, o sea, que pueda decir, y la comunidad, qué profesor está siendo eficiente, qué profesor se está capacitando, qué profesor está cumpliendo con la carrera. Entonces puedan tener los distritos y la propia escuela más poder de decisión. Ahora mismo, un director de escuela, la sociedad de la escuela no tiene ningún poder de decisión por la parte política, que decía María Teresa, que vienen impuestos, a veces con un nombramiento desde Santo Domingo. Entonces, esa potestad de la evaluación del magisterio, de darle seguimiento, de poder decir quiénes aplican para una beca, no venga una decisión centralizada, quiénes aplican para una vivienda. Es decir, yo conocí una vez una muestra que hubo de asignación supongo de escuela, de una vivienda por cada escuela, un modelo que se hizo una vez, me acuerdo, en Santiago, donde el propio profesorado de la escuela era que escogía a qué profesor, y los padres por su necesidad y por su mérito podía de cada escuela acceder a esa vivienda. Entonces, yo creo en eso. La descentralización no puede venir sin decisión y los distritos tienen que tener más poder, pero no directamente el encargado del distrito, sino, como digo, todos los componentes de la sociedad en ese aspecto. Si logramos eso,
va a haber una escogencia más eficiente de los profesores nuevos y una evaluación más sana de lo que es el desempeño de los profesores actuales. María Teresa Cabrera. Bueno, en su propuesta, ingeniero, usted en relación al tema de la calidad del maestro, la maestra, que es una aspiración muy abordada, ¿verdad? Muy generalizada, digámoslo así. Usted plantea en este eje elevar las condiciones de vida de los maestros y las maestras, plantea proyectos habitacionales, el tema de la capacitación. Nos gustaría saber si usted considera que son suficientes, digamos que esos componentes para dignificar la labor docente, el ejercicio del magisterio. No, bueno, fíjate, poníamos como punto primordial importante el mejoramiento del salario. Yo decía, comenzando, el maestro debe ganar en una tanda única lo que actualmente gana en 2 tandas, como mínimo para comenzar. Pero que haya un sobresueldo, vamos a decir, un incentivo por el nivel académico del profesor, por el desempeño que tiene ese profesor, por la antigüedad que tiene en el servicio ese profesor, es decir, por la puntualidad, cuando hablo de desempeño también, de la capacidad de impartir la docencia, como también de la cantidad de horas, o sea, de que no se ausente de la clase. Yo creo que el salario es la principal parte, pero tiene que venir acompañado de la seguridad social permanente, es decir, fortalecer el SESMA, que yo en parte me siento compromisario porque el hospital de SESMA de Santiago se lo pude conseguir yo a educación, que era parte del hospital antiguo Cabral Ibáez. Entonces, yo creo que hay que fortalecer, o sea, el profesor sin tener un buen sueldo, si no tiene asegurada su salud, si no tiene asegurada su vivienda, su calidad de vida, no puede impartir docencia con tranquilidad. Pero además de eso tiene que venir la capacitación. O sea, que tenga acceso a poder decir, voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado, voy a hacer, cuando termine eso, voy a ser bien remunerado. Entonces yo creo que eso es la parte fundamental. Y además que el profesor tenga la autoridad en la aula, en la escuela, de poder tomar las decisiones como grupo de profesor en la educación y hacer sugerencias. Prácticamente al profesor dominicano no se le toma en cuenta para las decisiones que hay que tomar. El economista Nelson Suárez. Bueno, yo insisto en el tema financiero. Vamos para allá. La deuda presupuestaria que se ha acumulado con el sector de educación, sobre todo con la educación preuniversitaria en los últimos 14 años, es multibillonaria. Usted hace un momento describió muy bien los aspectos que usted haría para generar ahorro, para conseguir los fondos para implementar y darle prioridad a la educación. Actualmente, el presupuesto que se destina para el sector de la educación preuniversitaria es apenas un 2.46%. Las medidas que usted describió podrían, en términos estrictos, no ser suficientes. Entonces yo pregunto, ¿estaría usted dispuesto a cambiar las prioridades, como han venido haciéndose tradicionalmente en el país de los estados, de poner básicamente infraestructura y construcciones faraónicas para exactamente cumplir con esa promesa que usted está haciendo de financiamiento de la educación? Seguro que sí, porque ningún país del mundo se ha desarrollado si no ha fortalecido la educación. Yo creo que esa es la parte fundamental de un eje, de un programa de gobierno, de un país. Entonces, la parte prioritaria antes de hacer el presupuesto, hay que destinar lo que corresponde a educación dominicana. Yo diría, de ahí el resto. Es decir, eso es un compromiso de país, eso no es un compromiso de un presidente, eso no debe ser un compromiso de un partido.
Eso tiene que ser un compromiso de la nación dominicana, que eso es inviolable y nosotros nos comprometemos a eso. Y entendemos que está en la fuente. Yo fui ahorita conservador, porque yo no hablé en la parte, como le decía, de ir haciendo la reducción del subsidio eléctrico y destinar a la educación, que eso es una carga pesada, un faldo que hay, y por no hacer eficiente el sistema eléctrico dominicano, pero eso es otro tenor. Y podríamos también, en momentos requeridos, destinar parte de los fondos de Petrocaribe, que ahora mismo se están yendo, que nadie sabe dónde. O sea, los fondos para educación siempre van a tener que aparecer. Tenemos que construir esas 36.000 aulas. No vamos a decir que lo vamos a hacer en un año, porque eso sería ser demagógico, pero un programa 6 años, que se puedan construir 6.000 aulas por año, e ir incorporando los nuevos profesores, ir incorporando paulatinamente también con la tanda única el almuerzo escolar. Yo creo que si lo hacemos de una manera paulatina, eficiente, no político, y darle seguimiento, y yo insisto en la supervisión de eso, y en donde el Consejo Nacional de Educación, y quiero aprovechar aquí, yo decía ahorita, que ahora tiene 20 y pico de miembros, dentro de eso hay 8 miembros que son de la propia Ministerio de Educación, y además es que lo preside. Eso en ninguna institución del Estado se da eso. Yo fui director de INAPA, había un consejo, y el director de INAPA era miembro del consejo, no presidía el consejo, pero la institución tenía un solo miembro en el consejo. Eso debe ser en educación también, para que de verdad pueda haber una participación de la sociedad dominicana, y donde hay un compromiso del Estado y del sector privado, para investigación también. Yo quería agregar que usted menciona el 2.3% de presupuesto asignado, pero ¿y el ejecutado? Es apenas 1.8%. Definitivamente, educación no absorbe el presupuesto que se le asigna, porque no se lo permiten. A educación le hacen muchos recortes. Y cuando usted puede ver el presupuesto ejecutado con el presupuesto asignado, hay una cantidad de aproximadamente 24.000 millones de pesos que no se fueron a educación, que pueden ir a engrosar este programa, y hay que tomarlos en cuenta. Bien, la última pregunta de esta presentación la formula Sheila Valera Acosta. Ingeniero, una de las poblaciones perjudicadas con este problema de baja inversión en educación es la población juvenil dominicana, que la mitad de los jóvenes no pueden acceder a la educación media, ni pueden acceder a una oferta técnica que sea pertinente con las necesidades del país. Usted propone una reestructuración de la educación técnica, pero todavía no tenemos ni siquiera educación media. Me gustaría que pudiera ampliar y ver un poco su visión sobre cómo resolver este problema de la población juvenil dominicana. Sí, la población juvenil, y eso va muy relacionado con el empleo. ¿Qué le está pasando a los jóvenes? Que ven que sus hermanos adultos se gradúan y no consiguen trabajo, y andan con los currículums debajo del brazo y no tienen incentivo de decir, ¿por qué yo voy a seguir estudiando? Nosotros hemos planteado el programa del primer empleo. El joven dominicano normalmente se le dice, no te damos trabajo porque tú no tienes experiencia, y nunca va a tener experiencia si no le dan trabajo. Cuando hablo de la carrera técnica, porque es una manera de ellos irse insertando al aparato productivo nacional. Yo estuve el día pasado en Loyola, y la mayoría de los muchachos que han hecho su carrera técnica ya están insertados, muchos de ellos trabajando en diferentes empresas en Jaina, y han ellos mismos decidido seguir estudiando y hacer su licenciatura en carreras técnicas. Entonces, en la manera que el joven también vea que desde ese nivel puede empezar a tener ingresos, que eso le sirva como incentivo, pero también cubrir sus necesidades, porque muchos son de familias que no tienen recursos. Entonces, a los que no puedan conseguir ese trabajo también, ahí viene la beca. O sea, en esos niveles, por eso es que la deserción escolar es tan grande, que anda por alrededor de un 50%. Entonces, si le damos esa atención que requiere ese nivel medio de la educación dominicana, donde el joven tenga acceso a esa carrera,
donde el nivel medio se fortalezca. Y como decía, a nivel del tercer o cuarto año ya, poder ir incorporando lo que es la tanda única al nivel medio, después de completar el nivel primario. Si logramos eso, yo le aseguro, y que a donde tengan un empleo asegurado, que los jóvenes no van a desertar de las escuelas, que los jóvenes van a ver que su futuro está asegurado ahí. Nosotros por eso planteamos eso y creemos en eso. Ese sistema del primer empleo, donde el Estado el primer año absorba la mitad del sueldo de ese joven, y la empresa pague la mitad y el Estado pague la mitad. Y entonces al final de año, si ese joven iba a ganar 30,000 pesos, el Estado son 15,000 pesos por 12 meses, son 180,000 pesos que tendría que pagar el Estado, que el Estado le dice a la empresa, descuéntamelo al final de año de los impuestos que tú me tienes que pagar. Si incorporamos la juventud a las becas y lo incorporamos al trabajo, vamos a lograr eso que usted plantea. Con esta última respuesta, concluimos con esta segunda entrega de la serie de programas especiales con las propuestas de los candidatos presidenciales, quienes han venido aquí a exponer su política educativa. Para nosotros es un privilegio servir de medio para que usted, ciudadano o ciudadana, pueda presenciar la forma en que esta lucha por la educación digna va acercándose paso a paso a la consecución de sus metas. Todos los candidatos presidenciales comprometidos con estos objetivos, pero no solamente eso, sino que ustedes están escuchando de sus propios labios sus ideas, sus proyectos, sus planes para ponerlos en ejecución. Por eso hemos dicho que esta es una lucha por la educación que al mismo tiempo en sí misma educa, una lucha pacífica, ordenada, cívica, creativa, que demuestra que el uso de la fuerza, de la razón, es suficiente. Y además ustedes están siendo testigos de un proceso histórico en la sociedad dominicana, la misma sociedad a la que los informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas le ha dicho que uno de sus principales problemas es la falta de empoderamiento, el hecho de que la población no reclama sus derechos. Bueno, este es un proceso en que se está reclamando un derecho, se está haciendo de una manera correcta y para nosotros, repito, es un privilegio hacerlos a ustedes testigos de ese proceso, repito, histórico en la sociedad dominicana. Mañana continuamos con estos programas y hoy les damos las gracias al ingeniero Eduardo Estrella y a sus asesores Fanny Garrido y Renato Núñez. Hasta mañana.